Hay toda una generación de jóvenes que no vivieron, no tenían la debida conciencia de las actuaciones policíacas del siglo XXI, es decir, del inicio de este siglo joven todavía, que apenas tiene 25 años. Pero ya el que nació en el año 2000 tiene 25 años, o sea, es un adulto, es un profesional probablemente, o está iniciando algún proyecto. Yo que le doy seguimiento a estos temas militares y policíacos, entiendo que la juventud, los nuevos profesionales que son el porvenir, que ahí es donde se proyecta el futuro, deben conocer algunas personalidades que ocuparon posiciones en estos temas militares y policíacos. Y hoy nosotros vamos a hablar de un personaje de la sombra, un personaje que su gestión en la institución que nosotros vamos a tratar hoy día fue una gestión brutalmente cuestionada, excesivamente cuestionada. Todo acto vandálico de corrupción, de robo y acusaciones se manifestó en esa gestión. Nos referimos a la gestión del mayor general retirado Jaime Marte Martínez. Yo viví esa gestión porque estaba en mis inicios como militar en el año 2002, cuando fue nombrado jefe de la policía. En ese momento era jefe de la policía el señor Jaime Marte Martínez por el expresidente Hipólito Mejía. Yo me voy a centrar en este conversatorio en la gestión. No voy a tratar temas personales, sino voy a tratar temas institucionales que arrastró a la figura de este señor como jefe de la Policía Nacional. Jaime Marte Martínez, de triste recordación, que impactó negativamente la institución, es nombrado, repito, en el año 2002 como director de la Policía Nacional o jefe de la Policía Nacional, relevando a nada más y nada menos que a Pedro de Jesús Candelier, uno de los jefes de policía más duro, más brutal que tuvo la Policía Nacional. Un hombre que entendía que había que martillar, había que limpiar, había que castigar a los delincuentes, y en su primer año, de manera extrajudiciales, hubo 175 ejecuciones como jefe de policía. Todo el mundo lo recuerda a Candelier. Entra entonces este señor. Y también, aplicando el mismo método de ejecuciones extrajudiciales, pero se agregó otros elementos. Jaime Marte Martínez, me atrevo a decir que en el inicio del siglo XXI, a nivel de corrupción policíaca, fue la gestión
de mayores escándalos de corrupción. Tanto así que los vehículos, oígase esto, los vehículos recuperados por la policía, es decir, la persona reportaba un vehículo que era robado o un vehículo que era incautado por las autoridades en un proceso de investigación, ellos lo recuperaban, lo tenían en sus manos y se lo asignaban, hacían asignaciones a distintos oficiales de la Policía Nacional, vehículos ajenos. Se lo designaban, se lo entregaban, el vehículo perdía el valor, el vehículo en cualquier momento, una persona en un supermercado veía a un coronel andando en su carro. Y ya él tenía 2 años de ese carro reportado, 1 año como desaparecido, como robado. Y lo tenía la policía. Es el momento, fue el momento donde la policía se convirtió en una organización de malhechores. Esa fue la acusación que hizo Hernández Peguero cuando acusó a la justicia a Jaime Marte Martínez y unos 30 y pico de oficiales más, que lo sometieron a un expediente, lo acusaron de robo, de asociación de malhechores, de secuestro, de tortura, de todo ese tipo de cosas. Hubo una serie de acusaciones. Bueno, en el caso de la acusación, hubo una acusación de tortura, que no fue Hernández Peguero que la hizo, pero sí lo de asociación de malhechores, de robo. Eso eran parte del expediente que la Fiscalía del Distrito Nacional llevó sometiendo a este general. Fue una de las gestiones más corruptas que ha tenido la historia de la Policía Nacional a partir del siglo XXI. De grandes escándalos, más de 100 vehículos. Y muchos vehículos en ese tiempo, porque fue también donde hubo grandes ejecuciones extrajudiciales por parte de esa jefatura, pero también la criminalidad, el aumento significativo de la criminalidad, del robo, del saqueo, de los homicidios. Fue un desastre esa gestión. Y aquí yo tengo algo que hacían estas personas. Tenían un sistema, ¿verdad? Que ellos reportaban que se le había entregado a los dueños los vehículos y tú buscabas y se registraba que sí que se le había entregado, pero simplemente estaba en el registro, en el sistema que ellos colocaban, porque era falso, no se lo entregaban. Se quedaban con el vehículo. Y para la sociedad y para cualquier persona y la misma policía, cualquiera que buscaba, así, no, ya ese vehículo se recuperó y se entregó. Mentira, no se entregaba. Y se quedaban con los vehículos. O sea, la policía se convirtió en un organismo de delincuentes que robaban vehículos. Porque, ¿cuál es el procedimiento? Si tú recuperas un vehículo que se le robaron. Una persona reportó que le robaron su jipeta, ¿verdad? La policía a la semana la recupera. ¿Cuál es el deber? Llamar al dueño y entregarle su vehículo. Y apresar al que se la robó. No, la policía no. Porque la policía les robaba a los ladrones. Y se quedaba con el vehículo. En ese momento, en esa jefatura. Y por eso tuvo una acusación. Y que tuvo impedimento de salida del país Jaime Marte Martínez. Acusaciones bien serias. Que se pueden destacar. Entonces, miren algo, por ejemplo, que yo he podido buscar aquí. Resulta que la Fiscalía del Distrito Nacional le acusó de apropiarse de vehículos que fueron robados a ciudadanos. La cosa va más o menos así. Los delincuentes robaban vehículos a los ciudadanos ponían la querella ante la policía recuperaba esos vehículos, pero no los devolvían a los ciudadanos.
se quedaban con ellos y lo usaban como si fueran un regalo de los santos reyes. Aquí dice un reportaje. La fiscalía documentó que en muchos casos, el supuesto retorno de los vehículos era registrado en el sistema de cómputos del Departamento de Vehículos Robados, pero en la práctica esto nunca se efectuaba. O sea, anotaban en registros oficiales que habían entregado los vehículos, pero en realidad no lo hacían. El caso involucraba a más de 100 vehículos. Cuando fueron llevados a juicio junto a 38 oficiales de la policía, la corte dijo que la acusación de la fiscalía tenía fundamentos insuficientes. El caso se cayó y Marte Martínez y sus compañeros de armas quedaron libres. Pasó el tiempo y trabajaron con el olvido. De su historial como jefe de la policía hay otros recuerdos no tan felices como el de su descargo. Él asumió la policía sustituyendo a Pedro Jesús Candelier, el famoso hombre de la mano dura. Esto es parte de los reportajes. Entonces, hay otro. Vamos a ver quiénes eran las personas que estaban involucrados aquí. Mira, aquí yo lo tengo. Aquí yo lo tengo. La medida afectaría. Esto fue un impedimento de salida que le hizo Hernández Peguero a Jaime Marte Martínez y otros oficiales. ¿Qué dice? La medida afectaría a Marte Martínez, al coronel retirado Fausto Tiburcio Batista, a los generales de brigada Yuri Ruiz Villalona y Osvaldo Hernández de la Cruz, el Pachá, el ex general de brigada Ernesto Ovalles Concepción, el coronel Felipe Terrero García y el general de brigada retirado Pedro A. Hernández Reynoso. Estos eran parte de los oficiales que estaban en esas acusaciones. En ese caso, son reportajes que están ahí publicados. Y yo creo que la gente debe conocer las actuaciones de estos jefes de policía. Y fue una gestión altamente cuestionada, una gestión sumergida en la corrupción, en el desorden, en el robo, en el saqueo. Se hizo una serie de estudios, reportajes, documentaciones sobre estos casos y al final al señor lo liberaron, lo soltaron de todas estas cosas. Pero yo creo que la gente también, la nueva generación, debe conocer para que puedan medir si la policía ha evolucionado o si la policía sigue en el mismo atolladero, en el mismo lugar. Por eso es que nosotros estaremos presentando estas gestiones de esos ex jefes de policía para que podamos medir los resultados y podamos ver y que la gente pueda conocerlo. Porque, ¿qué pasó después? En el año 2020, el presidente Luis Abinader nombra al señor Jaime Marte Martínez como presidente del Consejo Nacional de Drogas. Una persona altamente cuestionada, involucrada en actos de corrupción y de robo. Fue descargado, pero tuvo un expediente. Tuvo cuestionado, altamente cuestionado, entonces ya no es confiable para tú ejercer funciones en el Estado Dominicano. Ya los presupuestos de los dominicanos y Jaime Marte Martínez no se pueden ligar porque ya la gente no confía en esa persona, porque hay una historia detrás. Es como tú me preguntes a mí, bueno, fulano de tal estuvo preso o tuvo una acusación. Bueno, ya para manejar lo público ya no es confiable. No es confiable. Y para cuidar eso, mejor no lo nombro. Es lo que se debe hacer. Entonces yo creo que es bueno que la gente conozca quiénes fueron estos personajes. Señores, hasta aquí lo dejamos.